Qué gusto estar con todos ustedes. Una vez más nos permiten entrar a sus hogares y hoy vamos a tocar un tema muy necesario, muy importante, sobre todo para los padres de familia, porque se trata de la formación en la fe de sus hijos. Me acompañan Sister Yanis y Marina. Marina es la coordinadora de la Comunidad Latina de la Formación de la Fe y la Catequesis. Y Marina, quería que nos platicaras, hay muchas formas para transmitir la catequesis y darle el catecismo a los niños. Nosotros aquí en la diócesis tenemos el programa de la catequesis del Buen Pastor y va enfocado a los niños, pero tiene un método muy singular, muy penetrante, si me permiten usar esa palabra, que ayuda mucho a que la gente, especialmente los niños, conozcan mejor la fe. ¿Nos podrías poner al tanto de este programa? Sí, Jorge, gracias por tu presentación. Yo tengo experiencia trabajando en la catequesis del Buen Pastor por casi 10 años y ha sido una experiencia maravillosa. Me gustaría empezar un poco por lo básico, dando un poquito de la historia, sobre todo para los que nos acompañan hoy y es la primera vez que escuchan este término de la catequesis del Buen Pastor. Esta es una metodología de formación religiosa que se desarrolló por los años de 1954. En Roma había dos mujeres, Sofía Cavalletti, que era una estudiosa de la Biblia, una biblista, y su amiga Gianna Gobbi. Gianna Gobbi fue colaboradora de María Montessori. Estas dos mujeres se unieron para pensar en esta metodología de cómo transmitir la palabra de Dios a los niños más pequeños. Yo les voy a dar una semblanza muy rápida, sobre todo comenzando de quién es María Montessori. María Montessori vivió como en la primera mitad del siglo pasado. Ella falleció en 1952. Entonces, ella fue otra mujer italiana muy importante. ¿Han oído hablar tal vez del método Montessori? Pues esta mujer, María Montessori, fue muy importante porque ella fue de las primeras mujeres que fue médica, también psicóloga, científica, y también desarrolló por muchos años, se dedicó al estudio de la educación en los niños. Y ella fue encontrando este método que se basa en la observación del niño. Y es muy interesante porque la catequesis del Buen Pastor también utiliza ese método científico de observar al niño. ¿Pero para qué? Para encontrar la forma de que el niño pueda vivir esta relación con Dios. María Montessori pudo descubrir que se necesitan dos cosas muy importantes: un adulto preparado, el guía, y un ambiente preparado. Son dos cosas bien importantes para hacer que esta relación de Dios y el niño se den. En realidad, María Montessori estudió observando a los niños y sabe que desde muy pequeños el niño ya tiene esta capacidad de relacionarse con Dios. Tiene un potencial inmenso. Entonces, todos estos elementos de la pedagogía Montessori los tomó Gianna Gobbi y Sofía Cavalletti. En realidad, los pilares de esta catequesis son dos. Primero es la palabra de Dios en la Biblia y en la liturgia. Eso es lo esencial. La segunda parte es el niño. La observación que hace la catequista del niño. Esos son los dos pilares de la catequesis. Al observar al niño, la catequista, la guía, se va dando cuenta de sus necesidades y puede responder a estas necesidades. El niño tiene una sed de Dios inmensa. Tal vez no la expresa, pero tiene esta sed de Dios. Gianna y Sofía
practicaron con muchas citas bíblicas y con muchas imágenes, sobre todo con imágenes de la Biblia, y encontraron que el niño pequeño encuentra calma, alegría, gozo, quietud en una imagen, en la imagen de Jesús, el buen pastor. Por eso se llama así la catequesis, por esa parábola que conocemos del buen pastor, en donde sabemos que Jesús llama a sus ovejas, va delante de ellas, las conoce, las llama por su nombre. Esto es crea en los niños una alegría inmensa. Entonces, este es el núcleo básico de la catequesis del buen pastor, esta parábola y esta alianza y esta comunión misteriosa entre Jesús y el niño. Esa es la primera parte. No quiero detener mucho en hablar más de la metodología Montessori. Hay libros muy buenos, yo se los recomiendo. Yo empecé a conocer esto, voy a decir que ya muy grande, pero empecé a leer cosas muy interesantes de María Montessori. Hay un libro que les recomiendo mucho para cualquier padre de familia o maestro catequista que se llama La mente absorbente del niño. Es de María Montessori. Y María Montessori era católica, mucha gente no lo sabe. Y no quiero decir esto, pero mucha gente, aunque la pedagogía de María Montessori lleva mucho tiempo, no es muy bien interpretada por muchas personas. Y yo quiero hacer este comentario. Es que esta pedagogía exige mucho de nosotros como adultos. Por eso mucha gente que no la conoce a fondo no la interpreta de manera adecuada. Exige que el adulto observe al niño y además que el adulto se forme a sí mismo para forjar virtudes, para tener paciencia, para respetar a los niños, para saber seguir al niño y poder descubrir las necesidades de los niños. Por eso digo que María Montessori era muy adelantada a su tiempo. El reconocer que el niño tiene un valor muy especial. Ella decía a los papás, el niño no es un objeto, no es como, bueno, no sé, por ejemplo, una expresión que decimos ahora, bueno, pues nada más me alcanza para tener un auto. Bueno, nada más voy a tener 2 hijos porque para eso me alcanza. O sea, ver al niño de una manera diferente, un don, un regalo de Dios, una bendición, no como alguien que no piensa, alguien que no puede tomar decisiones. Entonces, es muy amplio toda la pedagogía Montessori, pero aplicada a la formación de los niños es maravillosa. Yo solo quiero explicar otro pilar fundamental de la catequesis. Esta catequesis mucha gente no la entiende porque nosotros creemos que hay que traer a los niños para recibir los sacramentos solamente para cuando tengan que hacer su primera comunión o que tengan que hacer su confirmación, y en ese momento los llevamos a la catequesis. Y no, esta catequesis comienza muy temprano, comienza desde los 3 años. Y uno dice, pero ¿por qué tan temprano? María Montessori se dio cuenta que hay periodos sensibles en los niños. Esos periodos sensibles son momentos críticos en donde el niño está más receptivo a recibir algo. Por ejemplo, si yo quiero aprender un nuevo idioma, el periodo sensible es cuando es pequeño, es cuando puede absorber y aprender muchos idiomas. Y estos periodos sensibles no solamente es la parte intelectual, también hay en la fe, hay ciertos periodos sensibles en el que el niño está más receptivo. Cuando está el niño pequeño, está más receptivo a tener esa relación personal con Dios. Esto fue un descubrimiento enorme, yo lo puedo decir con estas palabras, pero esto fue un descubrimiento para los catequistas, los educadores y los padres de familia. Entonces ya les digo, desde los 3 años María Montessori descubre esto y empieza este anuncio en un lugar especial al que le llama atrio. Esa palabra atrio, como ustedes ya saben, María Montessori la vuelve a retomar. El atrio es un lugar que en la iglesia antigua era el lugar donde se preparaban las personas, los catecúmenos,
para después poder entrar a la iglesia y poder participar de la liturgia. Se preparaban y entonces ya podían entrar al templo y poder recibir los sacramentos. Entonces, ese mismo concepto de ese espacio donde se prepara el niño, que se llama atrio, es este ambiente preparado que tenemos en la catequesis del Buen Pastor. Y este atrio, este ambiente preparado, se divide porque hay 3 niveles, básicamente. El nivel 1 son los niños de 3 a 6 años. El nivel 2 son los niños de 6 a 9. Durante este periodo de niños de 6 a 9 es cuando reciben los sacramentos. Ahí es cuando se están preparando y reciben su primera confesión, su primera comunión. Pero también sigue el tercer nivel de 9 a 12 y el niño continúa su formación. No es algo como tenemos esta idea de que solo lo llevamos para que reciba el sacramento. Es una formación continua. Pero esta formación, yo le explicaba al comenzar el programa a Sister y a Jorge, no es una instrucción, no es una educación para que se llene de conocimientos. Es importante que el niño tenga conocimiento de muchas cosas. Es una formación. Formar es una palabra diferente. Formarlos integralmente. Perdón que me refiera tanto a María Montessori, pero es que es basada en esta pedagogía. El método Montessori hace que el niño saque de dentro lo que tiene. No sea solo alguien que recibe información pasivamente. Hay un respeto por lo que el niño puede hacer. Y el niño lo va haciendo a su medida, poco a poco. Por eso en el atrio se tiene todo de acuerdo a la edad, al tamaño del niño. El mobiliario y los materiales están de acuerdo a la edad del niño. Si es un atrio de 3 a 6 años, las mesas son pequeñas, las sillas son pequeñas. El material es muy sencillo, pero muy hermoso. Hay mucho orden. Lo que más hay en el atrio es silencio. Eso es un punto básico. Y no solo en el atrio, en nuestras casas también deberíamos de tener un espacio dedicado como un pequeño altar, un lugar de oración, donde podamos estar en silencio. Realmente María Montessori dice que desde que el niño está en el vientre ya está escuchando lo que dicen sus papás y ya está empezando a recibir toda esta formación. Y es verdad, el niño va a tener que tener en su casa, desde bebé, lugares adecuados y siempre hay que tener un lugar para que pueda estar en silencio. Y el papá, que no sé, cuando es bebé puede estar observándolo horas, a lo mejor ya cuando es más grande ya se cansa, ya está brincando por todos lados, ya no quiere observarlo, pero es muy importante que el papá siga observando a su hijo, lo siga conociendo. Y esto se va a llevar al campo de para poder entender esa relación del niño con Dios. Es muy importante que los adultos nos dejemos de estos como prejuicios que tenemos. Lo digo porque yo después de descubrir esta catequesis he cambiado mucho. A veces pienso, ay, si yo hubiera sabido esto, así hubiera educado a mis hijos, así hubiera hecho muchas cosas, pero nunca es tarde. Dios sabe por qué hasta ahora lo conocimos, pero uno se empieza a educar y a tener al niño como ese maestro, pero empiezan a descubrir esos misterios que hay. Y como les digo, entonces el papel de la catequista ya es una guía. Dentro del atrio, la guía y el niño juntos descubren la palabra de Dios. La catequista lo proclama. Pero hay un elemento muy importante en esta catequesis. Tiene que ser muy objetivo. Se hace el anuncio, pero la catequista no dice su opinión personal, ni le pone nada extra. Es lo esencial que necesita el niño. Es así porque el niño es esencial. No vamos a dar más de lo que necesita. Tiene que ser, ya les digo, un lugar ordenado, da ese anuncio. Pero también esa catequista, ese adulto preparado, esa guía, tiene que saber hacerle al niño las preguntas adecuadas. Por medio de preguntas hace que el niño, aunque sea muy pequeño, empiece a reflexionar y a profundizar en misterios bien importantes de nuestra fe. El niño pequeño, el del atrio del nivel 1, de 3 a 6 años, tiene como centro
el buen pastor, la parábola del buen pastor. Porque ya les digo, es lo que les causa más alegría, más gozo, saberse amado, protegido, querido por Jesús buen pastor. Pero no solamente eso ve el niño de 3 a 6 años, el niño de 3 a 6 años también va conociendo un poco, por ejemplo, de la Eucaristía, porque va conociendo los objetos de la misa, los colores litúrgicos, las celebraciones. Al niño pequeño le encanta celebrar la Pascua y el Adviento y la Cuaresma, y ya va entendiendo un poco más de todos esos elementos solo al conocer los objetos. Va conociendo un poco de la infancia de Jesús. También se ve un poco de la infancia de Jesús y de las parábolas más básicas que nos enseña Jesús. Eso es el niño del primer nivel. Los niños del segundo nivel, que tienen de 6 a 9 años, tienen como centro del atrio una parábola que se llama de la vid verdadera. Este niño de 6 a 9 años es un niño que ya entiende el concepto de tiempo y de la historia y está muy interesado en conocer la historia. Por eso en esta edad se le va proclamando toda la historia de la salvación, la historia del reino de Dios. Va conociendo más sobre lo que está bien, sobre el concepto moral, a través de parábolas, de muchísimas parábolas en este nivel, para poder formar su conciencia moral. Va entendiendo la misa un poquito más a profundidad, los gestos que se hacen en la misa y su significado. Va conociendo un poco más de la Biblia, porque el niño pequeño pues no lo lee, la guía lee la palabra de Dios. En esta edad ellos ya saben leer, ellos pueden manejar la Biblia, pueden leerla y pueden descubrir esos misterios. Igual la catequista sí tiene que dar solo de manera esencial estos misterios. Y perdón que lo diga de manera muy rápida, el niño del nivel 3, los niños de 9 a 12, ya son diferentes. Estos niños ya empiezan a pensar un poco más cuál es su lugar en el mundo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Siguen estando muy receptivos y sigue siendo la vida verdadera y el buen pastor, lo siguen meditando, pero ellos empiezan más a estudiar la historia de la salvación como Abraham, Moisés, un poco más del Antiguo Testamento. Van profundizando, igual que en los otros niveles, en la infancia de Jesús, en las parábolas, pero van teniendo una relación diferente con los demás niños y con Dios. Es algo muy hermoso. Cada niño de cada edad en su atrio me sorprende. De repente dicen muchas cosas que Dios en el silencio les da la capacidad de poder expresar. Me apena mucho que en este mundo que estamos viviendo tan apurado, los niños van a una clase, la mamá corre, los lleva a la siguiente clase, no se tenga un momento de calma y de oración. Eso solo lo encuentran en el atrio. Eso es lo que buscan los niños, por eso van con un gusto, se pueden estar de hora. Uno dice, ¿cómo un niño puede estar tranquilo 1 hora y media a 2 en un atrio si en la casa solo está brincando? Pues es eso, es ese ambiente que los hace muy receptivos y es la ayuda del adulto preparado. De verdad que necesitamos muchos adultos preparados. Perdón que insista en este tema, pero como catequista es muy importante que seamos equipo, los papás, los catequistas y todos, porque hablando con catequistas o con los catequistas, decíamos qué importante es eso. En la catequesis al niño pequeño le decimos, le hablamos mucho de la misa, como la fiesta de Jesús, pero si el papá y la mamá no van a misa, nunca lo llevan a misa, pues el niño nunca ha conocido la fiesta de Jesús, nunca la ha ido a celebrar. Digo esto como por decir un ejemplo, pero es muy importante también que los papás estén muy en equipo con las catequistas, pero no solo en ese equipo, sino en el equipo de vivir en casa muchas cosas
Y yo siento que, bueno, por lo menos aquí en nuestra iglesia, muchos de ellos no sienten que no están preparados. Siempre me dicen, es que yo, pues no me siento preparado, o yo me salí de mi casa y mis papás pues nunca me enseñaron eso. A mí me enseñaron el catecismo de que era un librito y era preguntas, y quién es Dios, y creador y así fue mi catecismo. Entonces es un poco difícil para los papás entender este tipo de pedagogía. Muchos dicen, ay, es muy moderno. En realidad no es tan moderno. Yo creo que es simplemente una metodología que respeta mucho al niño. Lo pone como centro. Y eso es algo muy, muy difícil para nosotros que hemos sido educados de la manera tradicional. Donde tu papá te decía, pues es esto va a ser. Y también porque nosotros papás, pues... porque tenemos que trabajar tantas horas fuera de casa, bueno, porque pues queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Tal vez hemos descuidado un poquito esa parte de dejar al niño aprender por sí mismo. Por ejemplo, un ejemplo, el papá tiene prisa y el niño se quiere poner los zapatos y lo hace lento, y el papá corre y ya tengo mucha prisa, a ver, yo te ayudo, yo te los amarro. No está ayudando al niño. Hacerle las cosas al niño no lo ayuda en nada. Apurarlo no, porque cada niño tiene su ritmo. Compararlo, mira a tu hermano, ya está listo y tú no estás listo. Mira a tu hermano cómo van calificaciones y tú no vas bien. Todas esas cosas que a veces hacemos los papás y no pensamos en todo lo que puede repercutir en el niño, ¿verdad? Pues eso, no compararlo, darle su tiempo, esperar a que haga las cosas por él mismo, no compararlo, el escucharlo. No, si yo lo escucho, antes de dormir lo escucho los 10 minutos antes que nos vamos a dormir, pero no sé, cada niño tiene su tiempo y esperar bien qué me quiere decir a mi papá o a mi catequista. No es que el niño tenga que hablar. Por ejemplo, cuando es chiquito en la catequesis, en un dibujo, ya no necesito de palabras, yo me maravillo, el niño, no sé, dibuja una vela y la luz y me dice, este es Jesús. Jesús es la luz. Y eso es lo que le queda al niño pequeño y eso es algo que le encanta. Un niño más grande puede expresarse de otra manera. Entonces, hay que tratar al niño de acuerdo a la edad. En algún programa yo decía, no hay que tratarlos como adultos si son pequeños y si son grandes, pues no tratarlos como niños. Es casi un arte, ¿verdad? Pero bueno, no me quiero extender más. No sé si quieres, sister, alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias, Marina. Solo quería decir un comentario que yo estudié preparación en un curso que se llama Papás como Maestros. Y en este programa, la maestra o mentor trabaja con los papás, si fuera posible todos dos, sí, pero con un solo papá. Por lo menos, junto con el niño. Y la idea es que la preparación antes del nacimiento del bebé y los 3 años después son los años del desarrollo máximo del niño, que hace un desarrollo tan rápido que hay diferencias entre los 3 meses, los 6 meses, el primer año, el segundo año y tercer año de edad. Y por eso yo creo que María Montessori también sabía que el desarrollo del niño y la capacidad de aprender muchas cosas es muy importante en estos 3 años de inicio de la vida. Es verdad, sister. Además, este método, aunque suene raro, es experimental. Todavía se puede corregir y todavía no es algo que esté ya finalizado, porque las catequistas del Buen Pastor siguen observando al niño y siguen descubriendo muchas cosas. Por ejemplo, hace 2-3 años empezaron con infantes, en inglés toddlers. Lo que dice Sister es maravilloso, han descubierto cosas hermosas y ahora ya hay cursos
para infantes de 0 a 3 años. Cuando yo dije que el atrio básicamente se desarrollaba de niños de 3 a 12, pues ya existen los cursos de infantes, que en inglés se dice toddlers. Es algo maravilloso, son cosas bien simples, pero por ejemplo, me contaba Claudia, que fue a tomar el curso, que la mamá al niño de 2 o 3 años pues ya le enseña a hacer pan, y el niño va aprendiendo, por ejemplo, cómo hacer el pan, pone la harina, le pone la levadura, y el niño va entendiendo cómo crece y se hace el pan. Eso es un preámbulo para cuando veamos la parábola de la levadura o de la semilla o del grano que crece, y entonces el niño ya va teniendo una experiencia antes de entrar al atrio y sabe lo que hace la levadura, por ejemplo, porque lo ha visto al hacer pan, y después va entendiendo ese misterio del reino de Dios, de que es como esa mujer que tenía 3 medidas de harina y levadura, y cómo crece. Entonces el niño va entendiendo ese misterio de la vida que hay en esa pequeña semilla de mostaza o en esa pequeña levadura, que es algo que hace que una cosa pequeña se haga grande. Y ese tipo de conceptos que se empieza desde el 0 a 3 años, esto es solo un ejemplo. El niño va descubriendo muchos otros que le van a ayudar para los siguientes niveles. Y es muy importante que el niño lo vaya descubriendo. Algo muy importante que se logra con esta metodología es que el niño tenga seguridad en sí mismo y autocontrol. Cuando digo autocontrol, es que el niño pueda controlar su cuerpo con algo que se llama vida práctica. Es algo que se practica mucho, sobre todo en el nivel 1. El niño aprende a manejar sus manos, pero haciendo cosas. Aprende, la vida práctica es muy simple, pero muy básica, desde cómo tomar las tijeras para cortar, desde cómo tomar el lápiz, desde cómo barrer, cómo doblar cosas, cómo ensamblar. Todo eso, cuando alguien va a un atrio de nivel 1 y ve que hay un rincón que se llama de la vida práctica, mucho, pero ¿para qué tienen todo esto? Es que el niño necesita aprender estas habilidades. Y hay otra parte muy linda que se llama gracia y cortesía. Gracia y cortesía también el niño va aprendiendo a eso, a pedir por favor, a dar gracias. Cuando hay muchos niños en el atrio, pues tiene que esperar su turno. Tiene que aprender a alzar la mano para que la catequista le vea. Y todas esas virtudes que a veces no las tenemos por tan importantes, pero son que el niño pueda tener paciencia, que el niño comparta con otros niños, que el niño se alegre por lo que hizo otro niño. Se aprenden también en el atrio porque son virtudes humanas. Y siempre lo hemos dicho, tenemos que formar al niño integralmente. Y tiene que aprende todo eso, porque por eso se combinan las edades. Por eso hay niños de 3, 4 y 5. Mejor el de 5, el chiquito ve lo que hace el niño de 5 y aprende. Y el de 5 aprende a tener paciencia con el más pequeño. Pero lo mismo pasa en el siguiente nivel, con los de 6 a 9. A lo mejor hay un niño de 7 y de 9, y uno aprende del otro. Entonces es muy bonito que haya esas edades mixtas. Todo tiene una razón. El material, que es tan simple, pero tan lindo, también tiene una razón de ser. Y esto se entiende cuando se toman los cursos para ser formadora del catequesis del buen pastor. Sí, digan. Marina, cuando uno proclama la palabra de Dios, ¿usan una traducción especial con ellos, dirigido a niños, específicamente a niños? Pues no realmente. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos usan The New American Bible, que es en John, es la traducción, y en México usamos la Biblia de Jerusalén, la latinoamericana, pero la Biblia de Jerusalén. O sea, sí hay unas traducciones que usamos especiales, pero en realidad no están hechas para niños. Las escuchan con palabras como los adultos, pero ya es el labor de la catequista de explicar palabras que no entiendan, pero en realidad no se cambia. Si es de la escritura, es como viene en la escritura, se da el anuncio. Pero claro, un niño pequeño solo ve un versículo. Por ejemplo, cuando hablamos del buen pastor, a mí me encanta el Salmo 23.
El niño del atrio 1 solo ve los 2 primeros versículos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me lleva, hacia fuentes tranquilas me conduce. Bueno, el niño más grande puede ver un poquito más y el niño más grande ya ve el salmo completo. Pero a lo que voy, el concepto es que poco a poco, y dependiendo de la edad del niño, se les va dando el anuncio un poco más largo. Si el niño pequeño solo se queda con Jesús es el mundo, está bien. El niño un poquito más grande puede leer un poco más hasta que los niños en el nivel 3 ya pueden leer el Génesis, el Éxodo, ya pueden leer muchísimas cosas más y comprenderlas. Todo tiene una razón, porque es el desarrollo normal del niño. Gracias. Marina, yo quisiera hacer un comentario y una pregunta. Algo que he visto yo mucho en el programa del Buen Pastor, y ahorita tú mencionabas algo relacionado al programa del catecismo normal. En el catecismo normal muchas veces empezamos con las tradicionales preguntas, ¿quién es Dios? ¿Dónde vive? Todo esto. Pero el catecismo del Buen Pastor, que a mí fue lo que me convenció y que me encantó, es que tiene una aplicación o una vivencia de lo que vas viendo. Entonces, no es lo mismo decir una pregunta, una respuesta, a decir, esto te lleva a hacer esta oración. Y es algo que he visto mucho en los niños, que cuando toman el cáliz, toman la Biblia, cualquier cosa, siempre dan como que el salto, obviamente a su nivel de su edad, el salto espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logran eso? Y después ya te preguntaré más a detalle, bueno, ¿cómo podemos promover más y por qué le recomiendas a los padres de familia este formato de catecismo o de catequesis del Buen Pastor, para que, como ya estamos a punto de comenzar el catecismo de este curso, pues también sirva de modo promocional para invitar a más gente, ¿no? Sí. No, yo estaba cuando escuchándote pensando en los niños y la oración de los niños. Es hermosa la oración que hacen los niños pequeños. Cuando en el atrio se está en un ambiente de oración, después de haber visto una de las parábolas, por ejemplo, la del Buen Pastor, con el material que el niño ya ha manejado con sus manos, no solo ha escuchado la proclamación, lo ha visto con el material que tenemos. Podemos tener el redil, el corral con las ovejas y la imagen de Jesús Buen Pastor. Entonces, no solo es lo que escucha, es lo que ve, pero también el tiempo que él pasa haciendo, por ejemplo, un dibujo espontáneo y después al final, cuando damos gracias, la pregunta que le hacemos a los niños siempre es, ¿y tú qué le quieres decir a Jesús? Me acuerdo mucho lo que estás preguntando de cómo lo hacemos, porque hay una mamá que vino a decirme, yo no sabía hacer oración ni nada, pero mi hija en las noches me empezó a decir, cuando ya íbamos a rezar y a dar gracias, ella me decía lo mismo que ustedes les decían en el atrio. Mamá, ¿qué le quieres decir a Jesús? Y dice, entonces ella me enseñó a hacer oración a mí. Es increíble cómo el niño puede enseñar a los papás. Es increíble que con esta catequesis el niño sea capaz de transformar a sus propios padres, pero eso es algo muy lindo, pero es así. Nosotros damos libertad al niño. Si el niño no quiere decir nada, hay niños que dicen, quiero cantar, estoy tan contento que quiero cantar, cantamos. Si no quiere decir nada, puede decir, me lo guardo en mi corazón. No tienen que hacer lo mismo todos los niños. Aquí es algo muy lindo. El tiempo que se pasa en el atrio, dependiendo de la edad, por ejemplo, son chiquitos, pues es el anuncio, el tema de ese día, el mensaje cristiano, o el niño del nivel 2. Después se da un tiempo donde él trabaja con material. Le llamamos extensiones. Por ejemplo, a las tarjetas, al collage, o al arte espontáneo que hace el niño, porque uno habla, no sé, de ese Jesús Buen Pastor y le dice,
¿por qué no sé, qué tal que me haces un dibujo de, no sé, de Jesús buen pastor o algo de Jesús amigo? El niño, de verdad, si tú le das el tiempo, lo hace, pero la guía tiene que ser muy cuidadosa de no carrerearlo, decirle ya ahorita porque se va a acabar la clase en 10 minutos. O el niño tiene que tener su tiempo. Yo no sé si se han fijado, o si tienes hijos chicos, cuando ya están en una actividad, ya están, como dicen aquí en The Zone, o sea, ya están hasta que terminan. A veces me dicen, espérate tantito, todavía no termino, déjame terminar. El niño pequeño, por ejemplo, se pone muy nervioso si no termina algo que empezó, ya tenemos que acabar la clase, pues le damos el tiempo para que termine su trabajo. A veces lo comparten, a veces no lo comparten. Entonces lo que decías un poquito de papás, a veces como que hacemos las preguntas no adecuadas. Por ejemplo, llega un papá y ¿qué aprendiste, mijo? A lo mejor no es la forma de preguntárselo al niño ahí saliendo del atrio, pero no es tanto lo que aprende, es lo que vive con los demás niños, la experiencia que tiene. Y a lo mejor no lo va a poder decir con palabras. A lo mejor ni podemos ver los frutos inmediatamente. A lo mejor lo vemos después. Digo, Dios nos ha dado la gracia de poder ver experiencias muy lindas de niños fuera del atrio y cómo se comportan y las cosas que dicen. Pero en realidad uno solo siembra la semillita. Y ese es nuestro trabajo. Si vemos los frutos, pues qué bueno. Pero nuestro trabajo es un poco como dice el Evangelio de sois siervos inútiles. Nosotros proclamamos, dejamos todo, lo mostramos al niño y dejamos que Dios haga el resto. Pero sí, lo de las preguntas adecuadas es muy importante porque esas preguntas que se le hacen al niño, ¿qué quieres decirle a Jesús? ¿O por qué quieres dar gracias? ¿O qué quieres pedir? O son cosas que podemos ir usando mucho, depende de la edad del niño. Y sí, creo que son muy importantes. Yo no sé si contesté una de las preguntas. La otra, de que ya nos tenemos que preparar para el año, pues sí es muy importante ya prepararse. Y mi recomendación es que no se esperen a que los niños tengan 7, 8, 9, 10 años. Ya pueden traerlos desde pequeñitos a que tengan esta experiencia de Dios. Y claro, también informarse mucho, leer más. Hay muchos escritos muy lindos. Si quieres, luego te doy la bibliografía. María Montessori escribió un libro que dice Principios Montessorianos para la Catequesis, en donde explica el porqué de muchas cosas, porque el silencio, porque el orden, qué se debe de hacer. También hay otros libros muy buenos de Sofía Cavaletti, El potencial religioso del niño, son muy buenos. No necesitan ser catequistas para leer estos libros, que son muy buenos, pero si quieres luego te mando la lista de libros que pueden empezar ya a leer los papás para entender un poquito más qué es la catequesis del buen pastor. Pues no sé, Sister Yanis, si tenga alguna otra pregunta, sino para agradecerle a Marina su presentación, pero sobre todo, pues que nos sirva a todos para invitar a más gente a que participe, si se puede decir así, de forma vivencial, la formación de la catequesis, que va a ser a la larga la mayor herramienta espiritual que le podemos dar a nuestros hijos. Sí, qué lindo, Marina. Yo agradezco la oportunidad de escucharte explicar lo que es Catecismo del Buen Pastor. Es muy lindo este programa. Sí, y ojalá también puedan visitar un atrio, porque no es lo mismo que yo les platique aquí cómo está compuesto y todo, sino que tengan la vivencia y puedan ir a conocer un atrio. No importa en qué ciudad estén, si estamos en México o en Estados Unidos, es importante conocerlos, hacer si se puede, la catequista se les puede dar un tour y involucrarse más en esto que como papás, como maestros, como catequistas, es tan importante. Estos niños, como dijo Jorge, digo, esa frase la hemos escuchado, son el futuro, pero no son el futuro, son el ahora. Y ahora hay que formar a estos niños, para que estos niños cuando crezcan sean nuestro futuro. No hay que esperarnos a que estén grandes para ver qué podemos corregir o hacer. ¿Por qué no vamos formándolos desde ahora
y ayudándolos a vivir esa relación de Dios, ese misterio, que de verdad es un misterio que no podemos comprender, de esa relación que tiene cada niño y que debe ser personal. Así como nosotros adultos, luchar por tener una relación personal con Dios, luchar porque nuestros hijos también lo descubran. Pues muchas gracias, Marina, Sister Yanis. Un comentario final, o si no, pues ya damos por terminado el día de hoy. Gracias, Jorge. Gracias, Sister Yanis. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.